Año 1079. Un rey entra con sus guardias armados en plena iglesia durante la ceremonia más sagrada de la cristiandad Madre mía. y ordena el asesinato del obispo frente al propio altar. Y ojo, no es el guión descartado de una serie de intrigas sobre la Edad Media. Es un evento histórico real que define el límite exacto entre el poder absoluto de un Estado y la libertad de conciencia de un individuo. Es una imagen brutal, desde luego, y muy representativa. Totalmente. Hoy nos adentramos en un análisis a fondo de un documento fascinante. Es un texto breve, pero con un peso monumental que se titula San Estanislao de Cracovia, la verdad por encima del poder. Un texto que, bueno, se centra concretamente en la festividad del 11 de abril. Exacto. Y nuestra misión aquí es explorar algo que trasciende por completo los siglos. Esa tensión histórica, y yo diría que absolutamente atemporal, entre la autoridad civil absolutista y la conciencia individual. O sea, vamos a utilizar la figura de este obispo polaco del siglo XI para entender hasta sus últimas consecuencias cuál es el verdadero peso de enfrentarse al poder establecido. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender la magnitud del sacrificio de este personaje, primero es indispensable situarse en el inestable tablero de ajedrez político y religioso de la época en la que le tocó vivir. Claro, ese es el punto de partida absolutamente necesario. Sobre todo para no juzgar la historia con ojos del siglo XXI, que es un error en el que caemos a menudo. Ya, es inevitable pensar con nuestra mentalidad actual. Eso es. Cuando leemos en la fuente documental que San Estanislao de Cracovia fue obispo en el siglo XI y que vivió en un contexto de, digamos, tensiones entre la autoridad civil y la Iglesia, pues resulta muy fácil pasar por alto lo que eso significaba en la práctica diaria. Fíjate que yo me imagino esto como, no sé, como el choque de dos placas tectónicas masivas. Por un lado tienes el inmenso poder terrenal de la corona. Sí, una fuerza imparable. Y por otro lado, el poder moral y espiritual de la Iglesia. Ambas placas friccionan de forma invisible, hasta que inevitablemente provocan un terremoto que lo cambia todo. Me gusta mucho esa analogía, porque en el siglo XI no existen constituciones democráticas. No hay una separación de poderes institucionalizada. Ni tribunales de derechos humanos o prensa libre, claro. Nada de nada. La voluntad del monarca es, a todos los efectos prácticos y legales, la ley suprema, y la única institución, la única estructura social transnacional que tenía la capacidad y, en teoría, el deber de servir como contrapeso moral a ese poder absoluto, era la Iglesia. Pero un momento, seamos críticos aquí antes de avanzar, porque al escuchar esto, uno podría pensar en la Iglesia del siglo XI simplemente como una brújula moral inofensiva y puramente espiritual. Y sabemos que no lo era. Históricamente hablando, era una potencia política y económica descomunal, con enormes extensiones de tierras, ejércitos propios en algunas regiones y una ambición territorial evidente. Totalmente cierto. Operaba a menudo como un señorío feudal más. Territorial. Ya sabes, un conflicto entre dos grandes señores feudales disfrazado de superioridad moral. ¿Qué nos dicen las fuentes de que esto era realmente sobre la justicia y no sobre quién mandaba más en Polonia? Esa es una objeción fundamental y muy aguda. Pero el documento que estamos analizando aísla este evento específico y nos pide centrarnos en la naturaleza de la denuncia de Estanislao. A ver, cuéntame más sobre esa denuncia. Lo fascinante aquí es precisamente la mecánica de esa fricción. Las fuentes nos indican que el conflicto no estalla por un impuesto o por la delimitación de unas fronteras, sino porque Estanislao no dudó en defender la justicia frente a las atrocidades del rey Boleslao II. O sea, que fue una cuestión puramente ética. Eso es. Piensa que en ese siglo los monarcas creían gobernar por mandato directo de Dios. Por lo tanto, cuando un obispo se planta y señala que las acciones del rey son injustas o inmorales, no está haciendo una simple crítica política. Le está quitando la legitimidad. Exacto. Está deslegitimando la base misma del poder del monarca. Le está diciendo al hombre que tiene el poder sobre la vida y la muerte de todos sus súbditos que él también está sujeto a una ley ética superior. Y eso, en una corte medieval, es un desafío existencial. Comprendo. O sea, oponerse al rey en ese entonces no era como escribir un artículo de opinión disidente en un periódico actual. Ni por asomo. Era como quitarle la piedra clave a un arco medieval. Si desafiabas esa estructura, sabías perfectamente que todo el inmenso peso del sistema se iba a derrumbar sobre ti para aplastarte. Y toda una corte adulando al monarca, con consejeros cuya propia supervivencia depende de decirle al rey que
Todas sus decisiones son perfectas. Imaginar la escena pone los pelos de punta. De repente un obispo frena en seco esa maquinaria de adulación y dice, sencillamente, no. Esa fricción, inevitablemente, iba a estallar en un conflicto real y tangible, y vaya si estalló. Así es, y de la manera más cruda posible. Las fuentes documentales explican que el conflicto se hizo público cuando San Estanislao denunció abiertamente las injusticias de Boleslao II. No fue una charlita privada en los aposentos del rey. No, fue una condena pública. Y aquí es donde la dinámica del poder se vuelve implacable. Las consecuencias, como detalla el texto, culminaron en una orden directa del propio monarca, la ejecución del obispo. Y aquí es donde me asalta una duda tremenda sobre la naturaleza humana. Denunciar de manera pública a un rey medieval en el apogeo de su poder garantiza la tragedia sin margen de error. Es ponerse frente a un tren de mercancías a toda velocidad. Es ir contra el instinto más básico de supervivencia. Exacto. Siempre existe la opción de la desaprobación silenciosa, mirar hacia otro lado, que es la táctica que históricamente ha garantizado la supervivencia bajo regímenes absolutas. ¿Qué es lo que hace que una persona decida cruzar esa delgada línea sabiendo que la muerte es segura? Pues esa es la pregunta central del documento. Y la respuesta radica en cómo Estanislao concebía la jerarquía de la verdad. Vale, pero antes de entrar en esa jerarquía, el cómo se ejecuta el asesinato me parece fundamental. Lo es. Si conectamos esto con el panorama general, debemos observar con detenimiento ese método, porque revela la verdadera cara del absolutismo. El texto destaca un detalle crucial. El asesinato se perpetró en el momento más sagrado posible. Mientras celebraba la Eucaristía. Claro. Exacto. Esto va mucho más allá del simple asesinato político. Espera, para quienes quizás no tengan tan presente el peso teológico de este concepto, ¿por qué es tan determinante que ocurriera durante la Eucaristía? ¿El rey podría haber mandado a unos sicarios a interceptarlo en un camino oscuro? ¿Y hacer que pareciera un asalto de vándalos? Sí. ¿Qué significa exactamente este detalle en el contexto de un asesinato dictado por el Estado? Significa la profanación absoluta de la única barrera que el Estado medieval respetaba. Físicamente, el altar y la iglesia eran considerados un santuario, un espacio donde las leyes de los hombres y su violencia tenían prohibida la entrada. Al irrumpir ahí y derramar sangre durante ese sacramento, el rey está enviando un mensaje aterrador a toda la sociedad, ¿verdad? Totalmente. Está diciendo, no hay ningún santuario, no hay ningún espacio, ni terrenal, ni legal, ni espiritual, que esté por encima de mi autoridad. Es el poder estatal demostrando que no tolera límites divinos de ningún tipo. Es una demostración de soberanía absoluta a través del terror extremo. Es una forma gráfica y brutal de decir yo soy el único dueño de la realidad, incluso de lo sagrado. Y claro, visto desde la óptica inmediata de aquel día, parecería el triunfo definitivo e indiscutible de la espada sobre la palabra. Fin de la historia. El disidente muere, el sistema sobrevive. Sin embargo, y esto es verdaderamente paradójico, ese mismo acto de violencia extrema que pretendía borrar al obispo de la historia es precisamente lo que cristalizó su figura. Lo convirtió en un símbolo. Eso es. Convirtió sus acciones en una filosofía atemporal que seguimos discutiendo hoy. Aquí es donde se pone muy interesante, de verdad. Exactamente. Y es en este punto donde el documento nos invita a hacer una transición. Nos pide mirar más allá de la crónica de sucesos medievales para adentrarnos en lo que clasifica formalmente como la clave espiritual y la dimensión apologética. ¿Y qué nos dicen las fuentes en esa parte más, digamos, conceptual? Establecen que San Estanislao encarna una verdad esencial, que la fidelidad a Dios, o a una verdad suprema, está por encima de cualquier poder humano. O sea, el documento postula que la conciencia cristiana no puede someterse pasivamente a la injusticia. Eso es. Y esa es la premisa que responde a tu pregunta de por qué alguien cruza la línea. Para una conciencia plenamente formada, el silencio ante la atrocidad es una forma de suicidio moral, mucho más temible que la muerte física. Fíjate, yo lo veo como una brújula moral inalterable. Sin importar cuánta interferencia magnética acerques a la brújula, ya sea el poder humano, las amenazas o el rey con su espada. La aguja siempre insistirá en apuntar hacia el norte verdadero. Sí, a la justicia y la dignidad humana, exacto. Y el texto habla de una dimensión apologética. La palabra apologética se refiere básicamente a la defensa argumentada de una postura, como en un tribunal de la historia. Lo has definido a la perfección. La dimensión apologética busca defender el papel histórico que ha tenido la Iglesia al actuar como una voz crítica frente a los abusos de poder. El martirio de Estanislao se presenta como la prueba pericial. Pero hay un matiz en el texto que me parece crucial.
Sí, probablemente la línea más importante de todo el documento. Especifica que esta voz crítica se alza, y cito textualmente, no para dominar, sino para defender la dignidad humana y la verdad. Vale, detengámonos ahí. Porque no para dominar. Esa simple cláusula responde a la duda que planteábamos al principio sobre si esto era solo una guerra territorial por el poder. Así es. Esa cláusula separa de tajo la ambición política terrenal de la genuina autoridad moral. Las rebeliones políticas suelen tener un objetivo claro: derrocar al soberano actual para ocupar su lugar. Es un simple juego de sustitución. Quítate tú para ponerme yo. Sin embargo, el principio que defiende este texto señala la diferencia abismal entre querer derrocar al rey para ponerse la corona y querer frenar la mano del rey para proteger a los oprimidos. La verdadera autoridad moral no ambiciona sentarse en el trono. Su función es recordarle a quien se sienta en él que su poder tiene límites éticos infranqueables. Es una distinción brillante, ¿verdad? Profundamente necesaria. Nos dibuja el retrato de un contrapoder que no busca gobernar, sino evitar que quien gobierna se convierta en un monstruo. Y comprender esto nos obliga a mirar hacia nuestro propio entorno. A ver si esa aguja sigue funcionando hoy en día. Exacto. Nos empuja a preguntarnos si esa resistencia a la injusticia sigue operativa, porque el panorama institucional ha cambiado drásticamente, pero la psicología del poder y del miedo es exactamente la misma. Efectivamente, y el documento que analizamos no elude esa conexión. De hecho, da un salto temporal muy deliberado y nos presenta una sección titulada Actualización para hoy. A ver, entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica actual? Pues advierte con total lucidez que aunque estemos a siglos de distancia de reyes que ejecutan disidentes a espada, hoy siguen existiendo presiones enormes. Presiones sociales, culturales, económicas o políticas que invitan sistemáticamente a callar frente a la injusticia. Claro, uno lee esta historia heroica y piensa, bueno, afortunadamente yo vivo en un Estado de derecho moderno. Ningún gobernante va a mandar a su guardia para silenciarme de forma violenta en mi trabajo. Damos gracias por ese inmenso progreso, desde luego. Pero si se rasca un poco la superficie de nuestras dinámicas sociales, es evidente que los mecanismos de castigo han evolucionado. Se han vuelto mucho más sofisticados y asépticos. Pero increíblemente efectivos para mantener la conformidad. Hoy el castigo se traduce en la ruina de la reputación. ¿El individuo es aislado en su entorno laboral? ¿O es convertido en un paria dentro de su propia comunidad a través de campañas de desprestigio? La violencia física ha desaparecido, pero el objetivo de asfixiar la disidencia sigue operando a pleno rendimiento. Esto plantea una pregunta importante que extrae directamente la fuente. ¿Estamos dispuestos a defender la verdad, incluso cuando tiene un coste? Las presiones modernas fomentan la autocensura, que es un mecanismo de control mucho más barato que la represión estatal. Y el ser humano es un animal profundamente social. La pertenencia a la tribu es vital para nuestra supervivencia psicológica. Exacto. Cuando el coste de decir la verdad implica enfrentarse al ostracismo social, la pérdida del medio de vida o la burla pública, la respuesta natural de la mayoría es el silencio. El texto acierta plenamente al insistir en que la verdad tiene un coste. La lección de Estanislao es comprender que la verdad nunca es gratuita, no es cómoda, exige un peaje continuo y desgastador. Exige un peaje, es una formulación perfecta. Tendemos a romantizar la verdad, ¿sabes? La cultura popular nos la vende como algo luminoso y liberador que todos aplauden al final de la película. Y ciertamente es liberadora a nivel de conciencia. Pero en el plano social, sostener una verdad impopular quema en las manos. Es asombroso cómo un análisis de un martirio del siglo XI consigue diseccionar con tanta precisión la psicología de la conformidad masiva en pleno siglo XXI. Nos recuerda que la cobardía moral no necesita ser impuesta por un tirano con corona. Muchas veces nos la imponemos a nosotros mismos simplemente por miedo a perder nuestro confort o nuestro estatus dentro del grupo. Y es precisamente esa cualidad atemporal la que otorga un valor tan alto a este análisis. El poder desmedido de aquel rey funciona como un arquetipo, una metáfora perfecta de cualquier fuerza hegemónica contemporánea. Puede ser un gobierno autoritario, un monopolio corporativo o la tiranía invisible de las mayorías sociales del momento. Frente a cualquiera de esas fuerzas, la conciencia humana bien formada se levanta como el último y definitivo baluarte de resistencia. Un baluarte que, si se mantiene fiel a sí mismo, no puede ser asimilado ni comprado. Habiendo establecido a lo largo de este recorrido que defender esa brújula interna siempre exige un precio en cualquier época histórica,
Creo que es el momento perfecto para destilar el aprendizaje final de estas fuentes. Para ello, el documento concluye ofreciendo un cierre contemplativo, bajo el subtítulo Memorandum Itineres. Que es como una nota para el viaje vital del lector, ¿no? Esencialmente sí, y subraya de manera contundente un lema escrito en latín, Veritas super omnia. El propio texto lo traduce y lo enfatiza sin dejar espacio a la ambigüedad. La verdad está por encima de todo. La verdad está por encima de todo. Y cierra con una invocación explícita, buscando que la historia trascienda para convertirse en una enseñanza activa para el presente. Dice, San Estanislao, enséñanos a vivir con valentía y fidelidad. Es una frase que suena majestuosa, rotunda, de esas que uno vería esculpidas en el mármol de un edificio histórico. Pero después de escarbar en las profundidades de este texto, sabemos que no es una simple frase decorativa. Es una exigencia ética que no da tregua. Todo este análisis a fondo nos ha llevado de la mano a esa pregunta incómoda que plantea directamente la fuente. Si estamos dispuestos a asumir el coste visible, la fricción social o la incomprensión por defender lo que es objetivamente justo. Frente a quienes detentan el poder. Pero, partiendo precisamente de esa premisa, de que la verdad siempre se cobra un peaje, me gustaría dejar una última idea resonando en el aire. Si defender la verdad conlleva un coste visible, inmediato y a veces tremendamente doloroso, ¿cuál es el coste invisible, a largo plazo, y quizás mucho más devastador para nuestra propia integridad, de ese silencio cómplice que aceptamos a diario simplemente para mantener intacta nuestra comodidad?